Amigas, amigos. En 1583, Leonhard Rohnwolf, un médico alemán recién llegado de un viaje de 10 años por Oriente Medio, fue el primer occidental en describir la bebida. Escribe: una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males del estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana con toda franqueza en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la cual cada uno toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado bunú. Hablamos de una bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos del cafeto. Es altamente estimulante por su contenido de cafeína, una sustancia psicoactiva. Este producto es uno de los más comercializados del mundo y una de las 3 bebidas más consumidas del mundo, junto con el agua y el té. Además de ser una de las industrias alimenticias más importantes a nivel mundial. Codiciada mercancía que da sustento a miles de personas en el mundo, producida principalmente por países en desarrollo que tienen que pasar por diferentes formas de explotación laboral. Los espacios donde se ofrece esta bebida a lo largo de la historia han sido un refugio para la difusión de ideas, punto de convivencia, sede de juntas, reuniones y a lo largo de la historia importantes centros gérmenes de movimientos sociales. Bebida que más de una vez se ha tratado de prohibir por su efecto estimulante y adictivo es el café, su prohibición y su procedencia, el tema de este audioensayo en su podcast Laberintos. Este audioensayo surge de los esfuerzos realizados para contestar una pregunta, que es: ¿queremos tomar café todos los días por la mañana o tenemos que tomar café todos los días por la mañana? Quiero decir, por la mañana, por la tarde o por la noche. Esta pregunta surge del cuestionamiento de mi propia cotidianidad, en uno de esos momentos en que ya con 2 tazas de café encima, estoy a punto de prepararme la tercera con el objetivo de estar atento y despierto para hacer algo que no quiero hacer, buscando en la cafeína esa pequeña pizca de motivación para afrontar el tedio y la monotonía de las tareas diarias. Lo que me parece interesante mencionar en este tema es cómo el consumo del café se ha vuelto una actividad tan común en la sociedad actual y en nuestras vidas cotidianas. Pienso en mi propia experiencia. De niño, el consumo de café no era habitual en mi familia, pero de pronto comenzó a serlo para mí. Un día antes de hacer el examen para entrar a la universidad, estaba angustiado y muy cansado. Entonces, casi de forma automática, y lo expreso con extrañeza debido a que antes de eso no tomaba café, y en mi familia se tomaba regularmente, tomé un vaso de agua fría, le puse café soluble y lo tomé del hilo. Pero, ¿tomar café me daría lo que me faltaba para sacar un buen puntaje en ese examen? Al principio me resistí al consumo habitual del café, pero de pronto estaba despierto a las 5:30 de la mañana rumbo a la universidad, cansado y estresado durante el día con problemas estomacales y dolor de cabeza. Sentía que no podía con la energía que tenía. Entonces, cuando menos acordé, ya estaba preparándome un termo de café antes de ir a la universidad. Así comencé cada día a tomar una taza de café, luego 2, luego 3. De pronto parecía que todo mundo de mi edad y alrededor tomaban café como si fuera lo más normal, como si fuera parte de la vida, como saludar con la mano o usar palabras en vez de otras. Por exagerado que parezca, he llegado a escuchar decir a gente que se le quita algún dolor tomando café. Incluso he escuchado a algunos recomendando café para mitigar la depresión. Pero ¿cuál es la procedencia del café? La leyenda dice que un granjero de Etiopía empezó a notar que sus cabras se comportaban más hiperactivas de lo común. Después de un tiempo, estando confundido por el comportamiento alocado, punk y poco convencional de las cabras, se dio cuenta que este correspondía con el consumo de un arbusto de hojas verdes y granos de color rojizo que recién crecía en su campo.
Así, el granjero también comenzaría a consumir dichos granos para mantenerse despierto durante sus labores nocturnas. Se atribuye el origen del café y su consumo a la provincia de Cafa, en las tierras altas de Abisinia, en la actual Etiopía, en donde crece de forma silvestre. Las cualidades energéticas del café ya eran conocidas por la tribu Gaya de Etiopía en el siglo XI, quienes lo mezclaban con grasa animal. Posteriormente sería introducido a Arabia, de donde se expandiría al resto del mundo con el dominio turco de Anatolia. La primera fuente que hace clara mención del uso del café fue escrita por Abd al-Qadir al-Yaziri. Dicha primera referencia narra que el café habría sido llevado desde Etiopía a Yemen a mediados del siglo XV aproximadamente, donde los sufíes lo usaban para permanecer despiertos durante sus oraciones. Por otro lado, con la extensión de las cafeterías al mundo laico a partir del siglo XVI, y debido principalmente a ser un punto de encuentro para intelectuales marginados y debido a sus efectos estimulantes y adictivos, el café se habría intentado prohibir en diferentes ocasiones. Los cafés proliferaban en las grandes ciudades de Arabia, del Cairo y de la Meca. En estos salones la gente se reunía además a conversar, escuchar música o jugar ajedrez. Debido a los efectos estimulantes del café, los imanes ortodoxos y conservadores postulaban que el Corán prohibía el café, tal como el vino y el hashish, y que los cafés eran amenazas a la estabilidad política y social. En 1511 el gobernador de la Meca, Jair Bey, prohibió su consumo e hizo cerrar todas las cafeterías. Sin embargo, el sultán de El Cairo, que tenía autoridad por sobre el gobernador, suavizó el edicto, ya que el consumo no solo era legal en la ciudad, sino también un importante producto comercial. Debido a que el café es un potente estimulante, al inicio de la introducción del café en el mundo árabe hubo grandes debates. Sin embargo, el entusiasmo era tal que incluso una ley turca de la época sobre el divorcio precisaba que una mujer podía divorciarse de su esposo si éste no llegaba a proporcionarle una ración diaria de café. En Europa también se intentaría prohibir la apertura de las cafeterías, y curiosamente por las mismas razones, es decir, por creer que la ingesta de café desarrollaba el espíritu crítico, favoreciendo probablemente los intercambios intelectuales entre los consumidores. Se aconsejó al Papa Clemente VIII prohibir el café, pues creían que representaba una amenaza de los infieles. Después de haberlo prohibido, bautizó la nueva bebida, declarando que dejar solo a los infieles el placer de esta bebida sería una lástima. Algunos sacerdotes católicos lo llamaron una amarga invención de Satanás, pues lo veían como un posible sustituto del vino, el cual, en su opinión, había sido santificado por Cristo. Sin embargo, posteriormente, el mismo Papa Clemente VIII probó la bebida y al instante quedó cautivado. Para resolver el dilema religioso, bautizó simbólicamente el brebaje y lo hizo así aceptable para los católicos. Aún así, en la actualidad, algunos grupos religiosos, como los mormones, siguen prohibiendo su consumo. En Europa, la primera cafetería se abriría en Londres en 1652. Las cafeterías se convirtieron en lugares donde nacieron las ideas liberales. Debido a la visita frecuente a estos lugares, donde por cierto se distribuían panfletos por parte de filósofos y letrados. En 1676, esta agitación incitó al fiscal del rey, Carlos II de Inglaterra, a pedir el cierre de las cafeterías, arguyendo crímenes de ofensa contra el propio rey y contra el reino. Los flujos de ideas alimentadas por el café modificaron profundamente al Reino Unido. Para entonces ya había más de 2000 cafeterías. En 1670 se abrió la primera cafetería en Berlín. En París, el café Procop fue el primero en abrir en 1686 y allí se inventó una nueva forma de preparar el café, haciendo pasar agua caliente a través de un filtro con café molido, técnica que sería la más utilizada hasta la actualidad. A mediados del siglo XVIII, todas las ciudades europeas tenían cafeterías. Incluso en 1734, Johann Sebastian Bach
compuso su célebre Cantata del Café, en una de cuyas escenas una chica le pide a su padre que si la castiga no lo haga prohibiéndole el café, y agrega que si se casa su marido debería permitirle beberlo. El café estuvo prohibido en Rusia con penas incluso de tortura y de mutilación, y cuando la policía zarista encontraba a alguna persona presa de una crisis nerviosa, se le atribuía al café. El café llegó a América en 1689, con la apertura del primer establecimiento en Boston. La bebida ganó popularidad y obtuvo el rango de bebida nacional, después de que los rebeldes lanzaran al mar el té, objeto de impuestos por la corona británica durante el motín del té, en 1773 en Boston. Más tarde el consumo del café entre los estadounidenses aumentó durante principios del siglo XIX, tras la guerra de 1812, que había acabado con el acceso a las importaciones de té. En Latinoamérica, la primera plantación en Brasil se estableció en 1727, con plantas sustraídas de la Guayana francesa a pesar de fuertes medidas de seguridad impuestas por las autoridades coloniales. Su cultivo dependía de la práctica de la esclavitud, que se suprimió en 1888. En 1784, los misioneros capuchinos llevarían las primeras semillas de café a Venezuela, desde Brasil, mientras que a Colombia llegaron desde las Antillas francesas. Respecto a los efectos de la salud por el consumo de café, se estima que una taza de café de 200 mililitros contiene 90 miligramos de cafeína. A partir de 500 miligramos de cafeína, se estima empiezan a sentirse los efectos negativos como la ansiedad y el insomnio. Se recomienda no beber más de 2.75 tazas de 200 mililitros de café al día para ingerir no más de 250 miligramos de cafeína. El consumo excesivo de café también está relacionado con problemas durante el embarazo, que podría causar bajo peso del bebé al nacer, parto prematuro, así como fracturas, osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Varios estudios han encontrado relación entre el consumo de café y varios padecimientos, desde la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, hasta el cáncer y la cirrosis, ya que su consumo produce acrilamida, una sustancia cancerígena. Además de su consumo excesivo, provoca estragos en el sistema digestivo que podrían provocar gastritis y úlceras. Por otro lado, se ha encontrado que el consumo del café está relacionado con la reducción de padecimientos cardiovasculares y de enfermedades neurológicas, así como de reducción de la mortalidad en general. El café se ha ido consumiendo en todo el mundo. El cultivo, empaquetado, distribuido, su comercialización, son actividades de carácter global que afectan a diversas culturas, grupos sociales y organizaciones dentro de esas mismas culturas, así como a miles de individuos. En nuestro día a día tenemos que estar alertas y rendir al máximo. En un sistema capitalista que premia la explotación laboral, el ideal de éxito y de riqueza, nos han llevado a asumir con pocas resistencias un estilo de vida apresurado, estresante y cansado. Tomamos café para rendir más, para estar despiertos, para hacer cosas que no queremos hacer, pero sabemos que al menos el café confunde esas resistencias y nos brinda un poco de euforia para sobrellevar nuestra rutina. Según la cantidad de café, se puede pasar de la buena concentración a las imágenes fugaces, pensamientos caóticos, alteraciones físicas y temblores. Pero no olvidemos el bajón que provoca. Pero no importa, porque con el café estamos despiertos, nos movemos rápido, somos felices, aunque nuestra vida sea una mierda. Pero los lugares de consumo de café también han sido un espacio de convivencia, una excusa para promover ideas, movimientos sociales, además de ser inspiración y estimulante para el desarrollo de la sociedad. Así, el laberinto se va construyendo entre senderos de convivencia, de creatividad, de euforia y de depresión.